Algunas gentes me conocen como el Indiana Jones de lo paranormal. Me encantan los misterios. Los mitos y las leyendas forman parte, sin lugar a dudas, y le pese a quien le pese, del acervo cultural de los pueblos, de las naciones, de las ciudades. Y en Cali no podía ser de otra manera. Nos acompañan 3 expertos en temas relacionados con la historia, con los mitos, con las leyendas. Yo les pediría que se presentaran uno a uno. Por ejemplo, doctor, ¿quién es usted y qué hace? Mi nombre es Luis Felipe Brión, escritor, empresario y amante de la historia, sobre todo de lo que acabas de nombrar, de historias tradicionales y mitos de nuestra ciudad de Cali. Ok, doctor. Ricardo Realpe, soy historiador, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca y soy director de páginas de historia de nuestra ciudad, sobre todo en la fotografía histórica. Ok. Experticia. Carlos H. Giraldo Velasco, un ciudadano común y corriente. Como dice Rafa, el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, que además tienes que mencionar Giraldo Velasco porque Giraldo si no tu Velasco mamá te porque mata. mi mamá me decapita. Bueno, entremos en materia de Juan. Mitos y leyendas relacionados con Cali. ¿Qué nos pueden contar en torno a esto? Abro el debate. Bueno, yo podría decir... ¿Qué es esto? Esto por las esquinas, por la geometría, es un libro. Es un libro. A ver, yo escribí esta novela para niños buscando la manera de reactivar la recuperación del tejido social, porque ya los niños son de canela y no se les puede regañar. Una abuela trata de educar a un niño díscolo con historias de terror del Valle del Cauca. En tu novela. En mi novela. Pero mire, ¿cómo nació esta novela? Cuando era pequeño, mi abuela, Irma Ibáñez de Brión, me contaba historias de terror del Valle del Cauca para que yo me acostara a dormir. No, y las pesadillas me las puedo No, imaginar. yo dormía perfecto, plácido domingo. Resulta que me contó una que me fascinó y yo vine a recordar hace 2 años para poder escribir esta novela. Yo quiero ver Y fue la historia del alférez real. Del Y- alférez real. Resulta que el alférez real Caicedo tenía una historia muy interesante y ahí es donde se puede con tocar. Z. El de la plaza, Con- Caicedo con con Z, Y sí, y con con Y. Z, el de el grito de Sí, independencia correcto. y que no Contra- encontró correcto. una bandera para marchar contra Popayán y correcto. arrebataron el manto de la Virgen de la Catedral Primada y se convirtió en la bandera de Cali. ¡Viva la Virgen! Del ¡Viva Valle Cali! de la bandera del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. Bueno, este señor, según mi abuela, Sí. la tradición decía que la gente a las 10:30, 11 de la noche tenía que estar acostada, sobre todo los hombres, porque si no, llegaba y pasaba por el centro, por San Nicolás, que era el sitio, el barrio tradicional, pasaba la carroza de Caicedo, el alférez real, y se llevaba el espíritu de los hombres que acababan de llegar borrachos o de que iban para el bar. Entonces, Eso- a las 10, 11, en una comunidad tan religiosa, inmediatamente los hombres se escondían para evitar que eso sucediera y que el alma se perdiera en un ambiente tan cristiano. Eso es popular. De acuerdo, eso- pero fíjate que en el marco de historiadores, viajeros, sobre todo siglo XIX, Sí. mencionan que Cali, a pesar de ser una ciudad tropical, de clima cálido, era muy religiosa. Totalmente Algo que de pronto en otras religiosa. partes no creerían, pero Cali en esos años le hacía demasiado caso a Pero lo es que se le entonces pedía, no había salsa, hermano. No había salsa, Ahí no había salsa ni Pero bailadora. fíjate que ese mito guarda relación. Yo he estudiado mitos de toda Colombia. Hay muchos mitos recurrentes que desde mi punto de vista y con toda modestia son historias que urden las amas de casa para que el marido no les llegue tarde. Totalmente. Sí, total. Para que lleguen completos y bien limpios. Entonces, en ese proceso... Pero dame un segundo. no, pero termino contándote. No, la no abuela termine, me contaba espérate un eso. momentico. La abuela contaba eso de tal manera que yo con esa pasión analizaba esas historias. Yo decía, yo cuando llegue a las 10 de la noche, cuando sea grande, yo me voy a acostar a dormir. Eso generó en esa época una simbiosis. Esa sociedad era santa. Y tranquila. Y tranquila. Por lo Y tanto... no había reggaetón. No, no había reggaetón. Bien, pues ahora sí. Pero había salsa. No, que San Nicolás, que nombró él el sitio, Sí. era el Vallano. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así que el Vallano? ¿Eso qué quiere decir? Era el camino que iba al Al llano. llano. Sí. El camino que va al llano. Ese vallano fue el primer sitio donde ubicaron los aborígenes o indígenas. Total. Cuando llegó el conquistador, no podían los indígenas habitar en el mismo sitio de los españoles, entonces los ubicaron en el vallano. ¿Ah, Entonces sí? era un sitio que le llamamos Ciudad de Indios. Y luego, con muchos años después, eso fue uno de los segundos cementerios que tuvo la ciudad, fue allí. Entonces, por eso... ¿Qué culturas prehispánicas había en esta zona?
Normalmente los arqueólogos le suelen llamar la cultura de Quebrada Seca. Es el nombre que le dan a la cultura arqueológica, que da sobre todo por Palmira y por el sur los Líes. Pero Los no hay aborígenes tanta de Líes. evidencia como en otras regiones de la No hay tanta evidencia y lo que se ha encontrado es que eran grupos dispersos, no era un solo Eran más grupo, nómadas eran y números muy pequeños variables. de ocupaciones, pero había muchas guerras. Y lo que, Entre ellos. Guerras entre ellos. lo que es el casco de Cali, no habían nativos. Ah, ¿no? No. De hecho, Cali era una laguna. Era, Sí, claro. Era una serie de lagunas, porque los 7 ríos, que hoy son 7 cloacas, eran 7 sitios específicos que emanaban agua por todos lados, y eso hacía que, obviamente, dentro de lo que acabas de comentar, los grupos Sí. triviales se movieran por producto de los movimientos de agua en el año, y también de los otros grupos guerreros y caníbales que también existían, que hacían que tuvieran que moverse. Entonces, en ese sentido, perdónenme, al igual que sucede en otras regiones de Colombia, donde las culturas precolombinas, prehispánicas, sí tienen una incidencia en las leyendas y tradiciones, aquí no sucede. Pero fíjate que lo que yo comparo con otras tradiciones y nuestra ciudad, en algunas leyendas de Cali, Buciraco, la leyenda de la mano del negro y otras similares, noto aquel tema maniqueísta, del rico malo Sí, castigando al, sí. al En mi al novela al está oprimido. eso. En mi novela está, por ejemplo, La mano del muerto. La mano del muerto. La mano del muerto hay varios, pero yo obviamente por el afán de generar una cosa más romántica y más tirada a darle un sentido a la novela para el pelado, es la conquista de un negro cimarrón capturado hacia el enamoramiento con una de las hijas puede ser en la finca, la Chancla, que queda donde hoy está, por ejemplo, la Loma de la Cruz. Entonces se enamora de la hija del español o del descendiente de español, que era el dueño de ese territorio, que va para Popayán. Sí. Y entonces él, como castigo, lo desgarra y lo entierra. Una de esas historias es que Lo desgarra y lo entierra. lo despedaza. despedaza. Lo despedaza. Entierra, pero resulta que dentro de esas historias él sale cada tanto Y saca la mano. saca la No, mano. pero yo estuve ahí, tú me llevaste. te conté. El cerro de de la Loma de la Cruz. la Loma de la Cruz. La cruz Que hay una mano ahí. claro, que- Correcto. La cruz le impusieron los franciscanos Claro. para bendecir el lugar Bendecir porque estaba lugar, maldito. y además lo Sí, enterraron la con leyenda. una cruz de cemento para que no volviera a salir. La mano, pero le pusieron luego una Lo estatua. que tú La estás cruz, diciendo la cruz. y lo que estamos Una cruz. hablando, la acabas Y de la hablar mano. de los Ahí ricos. hay una mano. No, 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 no. Adentro está el tipo enterrado. Póngame atención, en el proceso, La Loma de la en el proceso, el proyecto de rico versus pobre nace de ahí y eso se expandió por toda Colombia, la leyenda, cuando los negros mataban a su amo, que era castigador, Sí, que claro. era Y seguramente azotador. español, no te Por jode. supuesto que era español, tenía que ser el soquete. Entonces, la leyenda era que a los amos crueles les iba a aparecer la mano del muerto, y eso se regó como espuma de que el amo tenía que ser bueno con sus esclavos, si no la mano del muerto lo iba a asesinar. Pero- ¿Quién lo iba a matar si no era el más cercano? Totalmente, pero fíjate que esas leyendas, difícil saber qué componente es real, qué componente es ficción, es muy difícil. Total. Pero ha sido tomado recientemente, no sé, en los últimos 5 años, para mucha ideología política. Claro. Entonces ahí dicen, vean, sí ven, los ricos castigando al pobre y el No, pobre no, no, oprimido. perdona, para Entonces, ideología política y para telenovelas mexicanas. Claro. Que tienen todo el Pero mismo eso le esquema. han dado durísimo. Y fíjate que encontré un libro de hace un siglo que narra la leyenda de la mano del negro. Tú la lees y comparas con las versiones recientes de la leyenda y ya hay diferencias. Sí, Los claro, de ahora claro. ya dicen Ahora que... dices claro, que hay un como- matriarcado, no, que el negro eso mató a es, su madre y por eso es que lo es que, mataron Si también. ustedes me permiten, la diferencia, según mi versión, entre mito y leyenda es que la leyenda se basa en un hecho real, en un hecho históricamente comprobado, que luego se va distorsionando, se va enriqueciendo al pasar de boca en boca. Sin embargo, el mito se basa en tratar de dar una explicación a algo que no tiene una explicación racional y que parte seguramente del imaginario. Y también se va transformando y va evolucionando. Pero yo les pregunto, porque aquí tú tienes unos títulos, La historia de la mano negra, El muerto vivo, esta parece de Poe, Los lamentos de la dama de San Antonio. ¿Por qué se lamentaba la dama? Pero ahí tengo ¡San que contarte Antonio! algo. En ese proceso de escribir en la novela, el chico le pide a la abuela, contame una historia de terror, pero algo mejor, más suave. Sí. Él le dice, te voy a contar algo, pues, de un español que de los que quedaban venía a rezar a San Antonio, que era una iglesia recién montada en el barrio San Antonio. ¿Existe? Donde estaban, Sí, sí, claro. existe, y estaban, Ícono, obviamente, ícono de uní Cali. cosas que están en separación de años, Sí. pero para búsqueda de la ficción y de una buen relato Claro. y todo. En sí, solamente se sabe que hay una cueva, porque en ese momento y en muchas iglesias del Valle del Cauca se
generaban cuevas y se generaban sitios escondidos para que huyeran cuando llegaran los jamundíes, los indígenas o los bandidos o los vándalos, para que salieran por un sitio especial o se escondieran por una cueva, ya que eran los famosos cacaos y las viejas mantuanas, que eran quienes eran las ricas de esa época, que solamente podían ir a la misa. Sí. Entonces, como siempre iban con su relicario y con su dinero para aportar, tenían la oportunidad los ladrones de ir De a robar. asaltarla. Entonces, en ese momento se escondían o se bajaban a un túnel. Ese túnel existe en San Antonio y está No te sellado. creo nada. No te Está creo sellado nada. y está Llevo 18 espectacular. años en Colombia, lugar que he ido a investigar, lugar donde me aseguran. Hay un túnel que va de la capilla, Las no sé dónde, a la catacumbas de- Existe. Todavía a fecha de hoy Pero no he vaya, visto, permita, ni uno he busque. visto. No, porque no te has ido conmigo. Vamos a tener que Vamos, llevarles camine. Segundo, en el cuento la historia es ya una parte de ficción porque había que encontrar un punto álgido para generar la tensión, y es que el túnel es la forma en que ellos se ven. ¿Ellos Ella, se qué? en español, y la niña se enamoran Se ven. y se esconden porque ella está tratando de ser Clarisa. Como las Clarisas tienen que tener su historia por siempre, ella es primeriza y es la que hace los mandados, o sea que en su momento sí puede salir y entrar. Entonces se encuentra con Y ese aprovecha español eso y para tenga lo suyo. Tenga lo suyo, su porción Fíjate, española. fíjate, claro, en el Hostias, túnel. Es que en las plena monjas de antes iglesia- no son como las de Oh, ahora. por favor. Pero bueno, fíjate que cuando yo escucho estas leyendas y la gente las romantiza y le encantan por su tradición y su tradición caleña, yo tengo un matiz un poco más de investigador y más de hechos y empiezo a decirles, venga, aquí dice que mataron a fulanito tal fecha. Lo comento, no me dice eso, esto es falso. La gente se molesta. Se jode. La gente no quiere Sí, que se les baraten incomoda. sus mitos. No, no, déjeme seguir creyendo en mi leyenda. Y yo, Así bueno, es, entonces así es tan Lo que difícil. pasa es que es de terror. darle- Al final el túnel se tapa y se queda mujer enterrada viva allá adentro. Follando, castigo. Sí, follando con el novio. No, no, Ah, no, por favor, pero que por era una- favor, era una hostias, Clarisa, estamos en hombre. una iglesia, Tampoco se- hostias. El Bueno, hecho es que por eso es importante la novela, porque en sí, junto diferentes procesos, una capilla que todavía no estaba, las Clarisas no habían llegado todavía, el templo sí, un español que posiblemente pudo haber estado, y una Garcés, que es la niña, Sara Garcés, que es la generadora de todo eso. Y la leyenda dice que se escucha a la niña y el bebé que ha tenido dentro del túnel. O sea, Eso quedó que es- sepultada, pero parió. Correcto. Entonces, el cuento genera, eso sí, cuando mi abuela me contaba sobre el cuento de los lamentos de una dama que había parido y que había muerto con su bebé, yo lo junté dentro de la novela, dentro del túnel, que no existía ni nada para, ni siquiera que habían violado a una monjita de O esas. sea, tú entonces, armé el no. paquete, las monjitas, el Bueno, túnel y el cuento Se te tradicional de mi admite abuela. porque es literatura y estás fusionando en pro de una narrativa. Pero, una por favor. Pero estás destrozando la leyenda y convirtiéndola en mito. No, le estoy dando comienzo porque la leyenda Vale. solamente tenía final. Listo. La dama Hazme- gimiendo con un bebé cuando uno camina por la noche por San Antonio. ¿Y cómo nació Y la eso? gente lo escucha. Eso Pero, es por cierto. favor, sí. está la tradición. Bueno, eso me liga a un fenómeno extendido por toda Colombia y más allá de las fronteras de Colombia. La Llorona. ¿En Cali existe esa tradición, mito, como lo quieran llamar? Yo te tengo una historia. En Cali hay una que se llama La Dama de Blanco. Sí. No es tan La Llorona. Una casona que queda en toda la esquina de la Plaza de Caicedo, la Sí, plaza sí. principal, Sí, donde sí. hay un negocio comercial ahí que venden sándwiches, no digo el nombre. En esa casa dicen, estamos hablando del siglo XIX, una pareja de esposos viven allí. Al esposo se comprometieron, se iban a casar, pero al esposo se va a la guerra, algo similar o algo parecido, fallece o no vuelve nunca y la señora enloquece. Dicen que en medio de su locura se vestía de blanco y caminaba por los balcones. Esa historia de esa familia, pues ya se fue de allí, ya no quedó. Y en la casa dicen los que habitaban que veían pasar a esta dama de blanco, dama de blanco, cierto. como lamentándose y llorando Sí. por esa. No saben qué pasó con la señora, si falleció de una manera trágica. No hay muchos detalles de Te eso. voy a dar ¿no? un referente. Hay una diferencia. Todo esto es especulación, ¿eh? La única verdad en lo inexplicable es que no hay ni una sola verdad absoluta. Correcto. De acuerdo. ¿Estás bien? No, la tuberculosis siempre jode, pero bueno. Escupe, te preocupes, escupe, no te tranquilo. prives. No, porque la sangre mancha, dime. Bueno. Sigue. Hay una diferencia entre fantasma y espectro. Tú lo que estás mencionando es un fantasma. Un fantasma, según algunas teorías, yo me he enfrentado varios, reales, o sea, viéndolos, es como una proyección holográfica. Es una impresión energética que ha quedado en un lugar seguramente porque se desató una energía fruto no Una necesariamente tragedia, de una sí, tragedia, o sea, también es- puede ser de es- una queda alegría. encerrado. Tal vez Luz. un orgasmo pueda provocar Un una proceso aparición de en un energía lugar. que quedan guardados en el Dicen los eternidad. lamentos, sí, está lamentándose, pero como si estuviera gozando. O sea, la intensidad energética puede quedar impresa en un lugar. Y cíclicamente en Hace el un mismo rewind. lugar
aparece lo mismo. Pero es luz. Pero esa Es luz. aparición no tiene conciencia de sí misma. Es un holograma, una proyección que en un cruce del espacio-tiempo, por algún motivo, podemos ver en algunos momentos. Esa casona donde las noches de luna llena una dama se asoma al balcón y se retira, es un fantasma. El espectro, queridos niños, es otra cosa, porque es un ser que habita otro plano de existencia, que por algún motivo consigue penetrar el nuestro y lo vemos, pero sí tiene conciencia de sí mismo. Sí. Puede interactuar con nosotros. Tal vez no sepa que está muerto, pero sabe que existe, nos ve. Y hay nos relación oye, entre los dos y planos. trata de interactuar con nosotros. Luego, tenés 7 mujeres, tranquilo. Bueno, Oye, pero fíjate A ver. que este sitio, por esa leyenda que la gente lo veía, montaron un negocio comercial llamado Billares La Dama Blanca y la Guau. gente quería entrar porque Genial. quería, bueno, Ver no el es que se fantasma. aparece. Claro, entonces detrás de eso también hay un interés. Obviamente el de negocio se sostenerlo. va generando producto de manifestaciones. A mí me pasó algo con unos niños cuando yo estaba viviendo, la oficina tú me la conoces, en la Cesta, y yo dormía por cuestiones de peligro de esta vida, tuve que estar escondido en las noches y salían unos niños en esa casa vieja a jalarme las patas. ¿Y los veías? Los oía. Los oías y Un los día sentías. llegaba, tenía mi negocio, un restaurante que había montado y ya no me aguantaba más. Salí a abrir la ventana sin saber si estaban ahí, yo medio dormido y los eché. Largo, culicagados de esta casa, se me van ya, déjenme dormir. Cerré y me acosté. A los 5 minutos, Sí. enseguida estaban construyendo un almacén de calzado y escuché al tipo que estaba cuidando la construcción. Ave María, Dios mío, por favor, no, Dios mío, por Santa María. Al día siguiente, el que nos hace las vueltas, el chico, un muchacho, llega y me dice, vea, Luis, usted sí se dio cuenta, ¿qué pasó? Que acaban de sacar el cuidador de aquí de la construcción, se volvió loco, que unos niños, unos fantasmas lo estaban jalando y le estaban molestando No y se te- lo llevaron. los echaste y se fue el yo vecino. pensé, Se fueron a durante molestar. varios días, pensé que yo era Fue el simplemente... culpable Yo de que echar... No. Mira, yo tuve amigos imaginarios de Sardino. Pero, Entonces yo bueno, pensé... pero vamos a los mitos, pero vamos a los mitos, estamos vamos a ver. hablando de eso, No, no, estamos no. hablando de eso. Entonces Tiene yo creí razón, que tiene razón. era Esperen un un muerto, yo creí que era una imagen de los niños imaginarios de mi época, ya maduro, que me habían aparecido cuando Eso, sucede querido eso. amigo, se llama un egregor, pero esa es otra historia. Uno puede llegar a Uf, generar nada que ver con MacGregor, una ¿no? presencia, nada que ver. Pero qué rico el MacGregor. Ah, puche, bien frío. Bueno, no podemos extendernos más, pero yo quiero que ahora pasemos de los mitos y leyendas a la historia detrás de la historia. No te pierdas el siguiente episodio. ¿Ustedes vieron alguna vez un fantasma? Nunca. Tú nunca, tú sí. Yo sí, yo he visto en mi casa, en el Peñón, en una casa vieja, una dama flotando se me fue llevando, se me fue llegando, estaba yo ya descansando. viste? La vi, se me vino encima y de pronto cuando cerré los ojos con toda fortaleza, sentí un frío y desapareció esa vieja. Y después, ¿Pero sí la viste? Sí, claro, la vi. Y después la de los de... No, todavía no. Eso tenía ¿Seguro que que no? tenía-